Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros. Espero de corazón que estén teniendo un día espectacular, rebosante de energía y con las antenas bien puestas para sumergirse en un nuevo vídeo cargado hasta los topes de noticias frescas, jugosas y, por supuesto, picantonas sobre el fascinante mundo del espectáculo turco, ese universo que sabemos que tanto les apasiona y que nos une aquí cada semana. Hoy, como ya pudieron intuir por el título y la introducción, vamos a sumergirnos de lleno en la vida, obra y sobre todo, en el devenir sentimental y profesional de una de las parejas más queridas, admiradas, pero también comentadas y analizadas al milímetro de la televisión turca. Una pareja que, a pesar de que sus caminos sentimentales se bifurcaron hace ya algún tiempo, siguen inevitablemente cruzándose en el ámbito profesional y sobre todo, en el mediático, donde cada uno de sus movimientos es escrutado con lupa por sus millones de fans alrededor del mundo. Sí, mis queridos adictos al drama turco, hoy vamos a centrarnos en los archiconocidos y ultra talentosos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no nos vamos a quedar en la superficie de su ruptura ni en los chismes de pasillo. Hoy vamos a ir un paso más allá y analizaremos en profundidad cómo Hande Erçel ha reaccionado, tanto públicamente como en la intimidad, al imparable y creciente éxito que ha cosechado Kerem Bürsin en sus últimos proyectos. Así que abróchense los cinturones, porque nos preparamos para un análisis profundo, meticuloso, con información exclusiva de nuestras fuentes más confiables, y por supuesto, mucho pero mucho salseo. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama amoroso, especialmente cuando involucra a dos de los rostros más bellos y talentosos de Turquía? Pero antes de que empecemos a desentrañar los misterios de esta compleja relación, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir nuestro canal y se sienten atraídos por el irresistible encanto de las telenovelas turcas, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita mágica para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente, casi a diario, sobre sus actores y series turcas favoritas, y no queremos que se pierdan ni un detalle. Y si ya son parte de nuestra fiel comunidad, si ya han sucumbido a la adicción al drama turco y nos acompañan cada semana, muchísimas gracias por su incondicional apoyo. Sus comentarios, likes, suscripciones y cada interacción que tienen con nuestro contenido son el combustible que alimenta nuestra pasión y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor, lo más jugoso y lo más actualizado del entretenimiento turco. De verdad, no saben cuánto valoramos su apoyo. Ahora sí, después de los agradecimientos y las formalidades de rigor, sin más preámbulos, sin más rodeos ni anticipos innecesarios, vamos al grano. Que tenemos mucha tela que cortar y mucho salseo que desmenuzar. Como la mayoría de ustedes seguramente ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin conquistaron los corazones de millones de personas alrededor del mundo, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa y Asia, gracias a su química innegable, a esa chispa que saltaba a través de la pantalla y que nos hacía creer en el amor verdadero, en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocimos y disfrutamos en muchos países de habla hispana. Su romance, lejos de ser una estrategia publicitaria o un simple juego de seducción para atraer más audiencia, traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, tangible, que fue seguida con pasión, devoción y hasta cierto fanatismo por sus millones de fans alrededor del mundo. Cada cita, cada gesto, cada mirada cómplice era analizada, comentada y celebrada como si se tratara de un evento de importancia nacional. Sin embargo, como suele suceder en el impredecible y a menudo despiadado mundo del espectáculo, donde las relaciones son puestas a prueba constantemente por la fama, la distancia, las agendas apretadas y la presión mediática, su relación llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto, sintiéndose un poco huérfanos de esa magia que Hande y Kerem transmitían juntos. A pesar de su ruptura, que fue dolorosa y difícil para ambos, según han revelado fuentes cercanas a los actores, ambos han continuado con sus carreras de manera exitosa, explorando nuevos proyectos, desafiándose a sí mismos y demostrando su talento en diferentes ámbitos. Han demostrado que, más allá de su relación sentimental, son dos profesionales excepcionales con un futuro brillante por delante. En el caso de Kerem, hemos visto cómo ha expandido sus horizontes, participando en producciones internacionales de gran envergadura, codeándose con estrellas de Hollywood y consolidándose como un actor versátil, camaleónico y carismático, capaz de interpretar tanto roles cómicos como dramáticos con la misma solvencia y credibilidad. Su última película, de la que no vamos a revelar detalles específicos para evitar spoilers y arruinar la experiencia de aquellos que aún no han tenido la oportunidad de verla, ha sido un auténtico bombazo en taquilla,
generando críticas muy positivas por parte de la prensa especializada y aumentando aún más su popularidad a nivel global. Se ha convertido en el actor turco del momento, en el nombre que todos quieren tener en sus proyectos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la trama se complica y donde nuestro análisis adquiere una dimensión mucho más jugosa. ¿Cómo ha reaccionado Andercel al éxito arrollador, al meteórico ascenso de su expareja? Esa es la pregunta del millón, la interrogante que muchos se hacen y que vamos a intentar responder en este vídeo, basándonos en información privilegiada y en un análisis exhaustivo de sus movimientos. Es importante señalar, para evitar malentendidos y especulaciones infundadas, que hasta el momento, Hande no ha hecho declaraciones públicas directas sobre el éxito específico de la última película de Kerem. No ha publicado mensajes felicitándolo en redes sociales, ni ha concedido entrevistas en las que se refiera al tema. Ha mantenido un silencio elocuente que, como suele suceder en estos casos, ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. Sin embargo, a través de diferentes fuentes cercanas a la actriz, a personas de su círculo íntimo que han accedido a compartir información con nosotros bajo la condición de anonimato y analizando minuciosamente sus movimientos en redes sociales, sus interacciones y sus silencios, podemos inferir algunas cosas, llegar a algunas conclusiones tentativas, aunque siempre con la cautela que exige este tipo de análisis. En primer lugar, y esto es algo que debemos tener muy claro, es evidente que Andercel es una profesional consumada, una actriz dedicada y apasionada por su trabajo que respeta enormemente el talento y el esfuerzo de sus colegas, independientemente de su historia personal. No hay indicios, al menos no evidentes, de que sienta celos, envidia o resentimiento por el éxito de Kerem. De hecho, algunas fuentes cercanas a la actriz han afirmado que Hande siempre ha apoyado la carrera de Kerem, incluso antes de que fueran pareja, y que se alegra genuinamente por sus logros, por ver cómo su talento es reconocido y valorado a nivel internacional. Siempre ha creído en su potencial y se siente orgullosa de ver hasta dónde ha llegado. Además, y esto es un factor clave para entender su actitud, Andercel está completamente enfocada en su propia carrera, en sus propios proyectos y en su propio crecimiento personal. Ha estado trabajando arduamente en diferentes series y películas, explorando nuevos géneros, asumiendo roles desafiantes y demostrando su versatilidad actoral. Su última serie, de la que hablaremos en otro vídeo para no desviarnos del tema principal y para dedicarle el espacio que merece, ha sido un rotundo éxito de audiencia, consolidándola como una de las actrices más importantes, influyentes y cotizadas de Turquía. Ha demostrado que Hande tiene un brillo propio, una luz que emana de su talento y de su carisma, y que no necesita depender del éxito de otros para destacar y brillar con fuerza. Otro aspecto importante a tener en cuenta, que a menudo se pasa por alto en este tipo de análisis, es la madurez emocional que ambos actores han demostrado tras su ruptura. A pesar de que su relación terminó, y de que seguramente hubo momentos difíciles y dolorosos, han sabido mantener una actitud respetuosa y cordial el uno hacia el otro, evitando conflictos públicos, polémicas innecesarias y centrándose en sus respectivas carreras. Esto demuestra un alto grado de profesionalismo, inteligencia emocional y madurez, algo que es muy valorado en la industria del entretenimiento y que habla muy bien de ambos como personas. Han sabido separar lo personal de lo profesional y han demostrado que es posible mantener una relación civilizada y respetuosa después de una ruptura amorosa. En cuanto a la reacción de Hande en redes sociales, que es el termómetro que muchos utilizan para medir el estado de ánimo y las intenciones de las celebridades, aunque no ha mencionado directamente el éxito de Kerem ni ha hecho referencia a su última película, sí ha estado muy activa compartiendo mensajes positivos, celebrando los logros de sus amigos y colegas, y promocionando sus propios proyectos. Esto podría interpretarse como una forma indirecta de mostrar su apoyo y alegría por el éxito ajeno, sin necesidad de personalizarlo en la figura de Kerem. Una forma sutil de decir: me alegro por ti, me alegro por todos los que triunfan y alcanzan sus metas, pero yo estoy enfocada en lo mío. Además, es importante recordar que Andercel es una figura pública muy consciente de su imagen, de su impacto mediático y de la repercusión que tienen sus palabras y acciones. Es probable que haya optado por mantener un perfil bajo en este tema, por evitar cualquier tipo de comentario o declaración que pudiera ser malinterpretada o utilizada en su contra. En un mundo donde cada comentario es analizado al detalle, donde cada like es interpretado como una señal y donde cada silencio es visto como una confirmación, es comprensible que haya preferido la prudencia, la discreción y la neutralidad. A veces el silencio es la mejor respuesta.
Por otro lado, y esto es algo que siempre genera especulaciones y teorías conspirativas entre los fans, algunos han sugerido la posibilidad de que Hande y Kerem sigan manteniendo una relación de amistad en privado. Una relación que va más allá de lo profesional y que se basa en el cariño y el respeto mutuo. Esta teoría se basa en el hecho de que ambos siguen siguiéndose en redes sociales, un gesto que para muchos es significativo, y en que han sido vistos en los mismos eventos en algunas ocasiones, aunque siempre manteniendo las distancias y evitando ser fotografiados juntos. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas concretas, evidencias irrefutables que confirmen esta hipótesis, por lo que debemos tomarla con cautela y considerarla simplemente como una especulación más. Como una fantasía alimentada por el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo. En definitiva, después de analizar todos los datos disponibles, de consultar nuestras fuentes y de sopesar las diferentes interpretaciones posibles, la reacción de Hande Erçel al éxito de Kerem Bürsin parece ser una mezcla de profesionalismo, respeto, admiración y enfoque en su propia carrera. Aunque no ha habido declaraciones públicas directas ni gestos evidentes de felicitación, todo indica que Hande se alegra por los logros de su expareja y que está completamente concentrada en seguir construyendo su propio camino en el mundo del espectáculo, demostrando su talento y conquistando nuevos horizontes. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis del día de hoy, nuestro intento de desentrañar los misterios de esta relación y de entender la reacción de Hande ante el éxito de Kerem. Espero que les haya resultado interesante, informativo y sobre todo, entretenido. En resumen, hemos visto cómo Hande Erçel, a pesar de no haber hecho declaraciones directas, ha demostrado profesionalismo y respeto ante el éxito de Kerem Bürsin, enfocándose en su propia carrera, evitando cualquier tipo de conflicto público y mostrando una madurez emocional admirable. Hemos analizado su actividad en redes sociales, las declaraciones de fuentes cercanas y los diferentes escenarios posibles, llegando a la conclusión de que Hande se alegra genuinamente por los logros de su expareja y que está completamente concentrada en seguir construyendo su propio camino en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo, por acompañarnos en este análisis y por compartir su pasión por el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor, lo más jugoso y lo más actualizado del entretenimiento turco. Ahora quiero saber su opinión, quiero escuchar sus voces, quiero conocer sus puntos de vista. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Hande Erçel? ¿Creen que debería haber hecho una declaración pública felicitando a Kerem? ¿Consideran que su silencio es una forma de mostrar su apoyo o una manera de mantener las distancias? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y conocer sus diferentes perspectivas. Y no se olviden de compartir sus pensamientos sobre la carrera de Hande y Kerem por separado. ¿Qué proyectos les gustaría verlos hacer en el futuro? ¿En qué tipo de roles los imaginan? Los leo con atención. Y antes de despedirme, como siempre, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante y entretenido, le den like, lo compartan con sus amigos, familiares y conocidos, y se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita mágica para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente, casi a diario, sobre sus actores y series turcas favoritas. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su incondicional apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso, lleno de alegría, amor y mucho drama turco. Adiós.